soy Isabella, tengo 26 años y estoy embarazada de 4 meses, y mi suegra pateó mi vientre de embarazada delante de 20 familiares mientras escupía que me lo merecía y yo no dije nada en ese momento. Pero una hora después ella estaba arrodillada sobre el abrasador suelo de baldosas rojas suplicándome que detuviera lo que ya había puesto en marcha, y mi silencio en el momento del impacto no fue debilidad, sino un cálculo que aprendí tras años de tragar humillaciones y traiciones, y sabía que esta vez no solo lo soportaría porque esta vez la vida que crece dentro de mí merecía una madre que luchara contra quienes la veían como nada más que una sirvienta desechable en su pequeña familia perfecta. Ella no dudó al levantar el pie y golpearme fuerte en el vientre mientras los demás seguían sentados en sus sillas fingiendo no ver, y escuché mi propio cuerpo golpear el suelo con un sonido que hizo que el aire se detuviera por un momento y, aún así, nadie vino a ayudarme porque estaban demasiado ocupados picoteando platos de comida y sorbiendo té, y me di cuenta en ese preciso instante de que mi lugar en esta familia nunca había sido seguro, sin importar cuánto intentara complacerlos, porque siempre fui solo una extraña que se casó con su hijo sin aportar suficiente dote o estatus como para ser respetada. La traición de quedarse sola tras ser agredida frente a 20 personas es algo que ninguna mujer debería soportar jamás, y sin embargo todos eligieron el silencio y la sumisión mientras veían a una mujer embarazada caer al suelo, abrazando su vientre y jadeando por aire. Sentí mi espalda raspando el borde de la mesa de piedra al deslizarme hacia el suelo caliente y pude saborear la sangre en la comisura de mi boca, pero mantuve el rostro frío y mi voz en silencio porque no quería darles el poder de verme quebrar. Y sentí que la sonrisa de mi suegra no era solo de satisfacción, sino de la certeza de que me quedaría callada como todas las mujeres antes de mí que habían sido aplastadas en esta casa. Mi esposo se quedó congelado detrás de ella, retorciendo el borde de su camisa y negándose a mirarme a los ojos, y entendí con devastadora claridad que esperar que él me defendiera no era más que una fantasía porque él ya había elegido su papel de espectador silencioso a cambio de mantener su propio lugar en la jerarquía familiar. Y su cobardía ardía más profundo que la patada de ella porque alguna vez creí que él era diferente al resto. Es imperdonable que un hombre permanezca en silencio mientras su esposa embarazada es humillada y agredida por su madre a la vista de sus familiares, y es igualmente imperdonable que cada una de las personas allí baje la cabeza y finja no haberlo presenciado. Me obligué a sentarme lentamente con la mano apretada contra mi vientre porque necesitaba saber si mi bebé seguía a salvo y me negué a dejar que ella pensara que me había vencido, aunque cada parte de mi cuerpo gritara de dolor, y regresé a la casa sin mirar a nadie, como si fuera invisible para ellos, porque a sus ojos solo valía algo si obedecía sin cuestionar y sufría sin quejarme. Llegué al pequeño dormitorio al fondo de la casa y cerré la puerta con llave porque necesitaba unos minutos para planear el primer movimiento del contraataque que destruiría la imagen de control sobre la que mi suegra había construido toda su vida. Y saqué mi teléfono para buscar el contacto de una abogada que nunca había necesitado antes pero que había guardado por si acaso, y mientras sonaba el tono no sentí ninguna duda porque sabía que una vez que comenzara esta reacción en cadena nadie en esta familia podría detenerla jamás. Empecé a reunir todos los documentos importantes que pude encontrar, incluyendo mi acta de matrimonio y los formularios de transferencia parcial de tierras firmados años atrás, que mis suegros esperaban que nunca descubriera porque esos papeles eran la clave para minar la base de su poder sobre mí, y los coloqué cuidadosamente en una carpeta, sabiendo que pronto serían la primera arma que usaría para desmantelar su falsa sensación de seguridad. Podía oír risas que venían del patio mezcladas con el tintinear de los platos, como si nada hubiera pasado, y me di cuenta de lo fácil que era para ellos borrar mi dolor y fingir que la nuera que fue pateada como un animal no existía. Y en ese momento decidí que la próxima vez que me vieran no sería como una víctima, sino como la mujer que los obligó a todos a bajar la cabeza de vergüenza. Nadie debería tener que luchar sola para proteger a su hijo no nacido de una familia que abiertamente muestra que la ve como menos que humana, y ninguna mujer debería tener que guardar silencio después de ser degradada por su posición en un hogar donde el respeto solo se otorga a quienes se les teme. Abracé la carpeta contra mi pecho y me susurré que la mujer que solía ser murió en el momento en que mi cuerpo golpeó esas baldosas, y la mujer que ahora estaba en su lugar estaba lista para enseñarles las consecuencias de su crueldad con precisión y sin piedad.
Apreté el teléfono contra mi oído mientras esperaba que la abogada respondiera porque necesitaba confirmar que los documentos escondidos en el sobre de mi difunto padre seguían siendo legalmente válidos y necesitaba saber si los papeles de transferencia de tierras con mi nombre podían usarse para bloquear cualquier intento de mis suegros de borrarme del registro familiar, como habían estado planeando durante meses a mis espaldas mientras fingían ofrecerme un lugar en su casa y en sus vidas. Escuché el clic cuando la llamada se conectó y expuse cada detalle del ataque y la larga historia de insultos y control que había soportado porque ya no era suficiente quedarme en silencio cuando la seguridad de mi hijo estaba amenazada. Y describí los pasos exactos que quería que él preparara en caso de que la familia decidiera escalar su crueldad más allá de las palabras y recurrir a trampas legales diseñadas para dejarme sin dinero y sola. La traición de planear borrar a una mujer embarazada de su propio hogar mientras se usa su trabajo y obediencia como si fuera una empleada contratada es un nivel de injusticia que no merece perdón ni vacilación en la represalia. Tan pronto como terminó la primera llamada, inmediatamente hice una segunda llamada a la vecina que a menudo se sentaba cerca de su ventana con su viejo teléfono en la mano porque había notado antes que parecía estar grabando durante el alboroto en el patio y necesitaba asegurarme de obtener ese vídeo antes de que mi suegra pensara en intimidarla para que lo borrara, y me recordé a mí misma que la evidencia de la patada destruiría sus mentiras si alguna vez intentaban alegar que yo estaba exagerando o provocando. Cerré mi teléfono y empecé a sacar cada documento que había guardado a lo largo de los años, incluido mi certificado de matrimonio y pruebas de cada contribución financiera que hice a las renovaciones de esta casa. ¿Por qué me negaba a dejar que me pintaran como una parásita cuando había sacrificado mis propios ahorros por su comodidad? Y acomodé los papeles en pilas ordenadas porque sabía que llegaría el momento en que cada prueba tendría que estar sobre el escritorio de un abogado para asegurar mi supervivencia y el futuro de mi hijo. Es una traición imperdonable cuando un esposo se niega a defender a su esposa embarazada de la violencia de su propia madre y es aún más condenable cuando se queda detrás de ella en silencio mientras humilla y golpea a la mujer que lleva a su hijo. Respiré hondo y obligué a mi cuerpo adolorido a ponerse de pie porque no me permitiría verme débil ante los ojos de quienes creían que me habían aplastado. Y caminé lentamente hacia el armario para empacar una pequeña bolsa con lo esencial en caso de que necesitara irme de repente, y coloqué la carpeta de documentos en la parte superior porque ahora eran más valiosos que cualquier otra cosa que poseía en esta casa. Salí de la habitación y caminé por el pasillo ignorando el sonido de risas y el tintinear de los platos de los familiares que aún disfrutaban su comida porque no podía darme el lujo de perder otro segundo esperando que alguien reconociera mi dolor u ofreciera su apoyo cuando ya habían demostrado que su lealtad era hacia la matriarca familiar y no hacia la justicia o la decencia. Al pasar por la habitación de mi suegra pude oír su voz burlándose de mí y presumiendo ante sus hermanas de cómo me había puesto en mi lugar y sentí el peso de su arrogancia presionando contra mi pecho. Pero seguí caminando porque sabía que muy pronto su risa sería reemplazada por el sonido de su propia voz quebrándose bajo el peso de la verdad que yo estaba preparando para desatar. Ninguna mujer debería tener que reunir pruebas y preparar defensas legales mientras su cuerpo aún duele por haber sido agredida en su propio hogar por personas que se hacen llamar familia, y ningún niño debería crecer sabiendo que su madre fue tratada como desechable. Volví a mi habitación y cerré la puerta con llave otra vez porque necesitaba llamar a una persona más antes de que terminara el día y esta vez era para asegurar el apoyo financiero que había mantenido oculto de mi esposo porque siempre temí el día en que tendría que defenderme sola y proteger a mi hijo sin que una sola mano se extendiera para ayudarme. Crucé la habitación y sujeté mi teléfono con ambas manos mientras buscaba el número del abogado que mi padre me había presentado años atrás porque necesitaba que me confirmara si los documentos firmados y sellados de transferencia de tierras podían impedir que mis suegros vendieran o reclamaran la propiedad de la casa sin mi consentimiento y, mientras el teléfono comenzaba a sonar, apreté los dedos porque entendía que ahora estaba entrando en una lucha donde la duda solo conduciría a más dolor y más traición. Escuché el clic cuando el abogado contestó y le detallé todo lo que había sucedido desde el momento en que el pie de mi suegra conectó con mi vientre hasta el silencio de la familia que me vio caer, y le conté sobre la transferencia parcial de la tierra que mi padre había arreglado antes de morir y pregunté si ese documento podía ser la palanca que necesitaba para evitar que la familia me echara por completo.
Es indignante que una nuera embarazada tenga que buscar protección legal contra la familia de su esposo porque la ven como una amenaza para su herencia y no como un ser humano merecedor de seguridad y respeto. Terminé la llamada con la promesa de que entregaría los papeles originales en su oficina dentro de la semana e inmediatamente fui a buscar el sobresellado escondido en el fondo falso del viejo armario de madera de mi padre porque recordaba cómo me lo había puesto en la mano el día de mi boda y solo dijo que lo abriera si alguna vez sentía que el mundo se volvía en mi contra. Abrí el sobre y encontré el certificado original de la tierra con el nombre de mi padre aún impreso en tinta gruesa y miré la firma que representaba años de su trabajo para asegurar un lugar donde su hija nunca tuviera que rogar por aceptación a extraños, pero rápidamente lo guardé de nuevo en la carpeta porque no tenía el lujo de la nostalgia cuando la seguridad de mi hijo dependía de actuar con decisión. Ninguna hija debería tener que usar el último regalo de su difunto padre como un arma contra la familia en la que se casó, pero la crueldad de mi suegra no me dejó otra opción. Tomé mi bolso y salí del dormitorio porque necesitaba asegurar pruebas de la vecina que había estado grabando antes, y pasé junto a familiares que evitaban mi mirada como si mi presencia fuera una mancha que pudieran borrar de la existencia. Sentí como su indiferencia se endurecía en resolución dentro de mí, porque ahora sabía que ninguna de estas personas alzaría la voz para defenderme a mí o a mi hijo. Llegué a la casa de la vecina y toqué hasta que abrió la puerta porque no podía darme el lujo de esperar otro día, y le pedí que me mostrara el vídeo que había grabado accidentalmente cuando apuntó su teléfono al patio durante el alboroto. Cuando me entregó el dispositivo, vi cómo la pantalla temblaba pero capturaba claramente el pie de mi suegra golpeando mi vientre y mi cuerpo desplomándose sobre las baldosas frente a todos. Es una vergüenza cuando el único testigo de una agresión es una vecina que nunca tuvo intención de intervenir, y es una traición cuando los miembros de la familia borran tu dolor para mantener su propia comodidad y estatus. Transferí el vídeo a mi teléfono y le di las gracias sin decir una palabra más porque necesitaba regresar a mi habitación y prepararme para el siguiente paso, que era contactar de nuevo al abogado P para entregarle tanto los papeles de la propiedad como la prueba grabada del ataque, para que pudiera empezar a redactar las notificaciones legales que desmantelarían el control de mi suegra sobre la casa. Volví a entrar a la casa con la cabeza en alto porque me negaba a darles la satisfacción de verme rota y pasé junto a mi esposo, quien estaba en el pasillo mirando su teléfono fingiendo no notar mi regreso, y comprendí entonces, con una claridad escalofriante, que él nunca me elegiría por encima de su madre porque le faltaba la fuerza para defender lo correcto, incluso cuando su esposa y su hijo no nacido estaban siendo tratados como intrusos en su propio hogar. Ninguna esposa debería tener que reunir pruebas para demostrar su valía en una casa donde se le prometió amor y protección, y ninguna mujer debería ser obligada a enfrentarse sola a la familia que juró darle la bienvenida. Cerré la puerta detrás de mí y puse la carpeta sobre el escritorio porque sabía que necesitaría cada página en la batalla que se avecinaba, y saqué un cuaderno para anotar cada insulto, cada acto de violencia y cada contribución económica que había hecho desde que entré en esta casa, porque pensaba no dejar espacio para que pudieran tergiversar la historia a su favor cuando finalmente llegara el enfrentamiento. Me desperté temprano a la mañana siguiente y saqué el sobresellado de mi bolso porque había decidido visitar al único hombre en quien mi padre confiaba lo suficiente como para guardar documentos que podrían destruir la base de la reclamación de mis suegros sobre la propiedad, y sabía que esperar siquiera un día más podría darles tiempo para percibir mis intenciones y preparar contraataques que enterrarían mis posibilidades de proteger a mi hijo y a mí misma de sus planes para desecharme como una molestia. Caminé rápidamente por las calles estrechas, apretando el sobre contra mi pecho porque su contenido era ahora la única garantía de que no me echarían de la casa que mi padre una vez ayudó a mi abuelo político a renovar, y me recordé que cada paso era necesario para asegurar un futuro en el que mi hijo nunca se sintiera un intruso no bienvenido en su propio hogar. Es indignante que una mujer deba depender de la previsión de su padre fallecido para defenderse de un esposo y una suegra que han conspirado para borrar su existencia de los registros familiares. Y es imperdonable que una mujer embarazada se vea obligada a tomar estas medidas mientras soporta el dolor físico de un ataque en su propia casa. Cuando llegué a la oficina del amigo de la familia que tenía el sobre, se lo entregué con manos firmes porque no había lugar para la duda, y observé cómo lo abría para revelar la escritura original que transfería parte de la propiedad de la casa y el terreno a mi nombre,
con la firma de mi padre y el sello oficial que mis suegros nunca podrían impugnar en ningún tribunal. Sentí una oleada de determinación al saber que ese documento por sí solo bastaba para congelar cualquier plan que tuvieran de vender la propiedad o dividirla sin mi consentimiento. Tomé el documento y lo guardé cuidadosamente en mi carpeta porque entendía que el poder que tenía era peligroso si se manejaba mal, y llamé de nuevo al abogado P para informarle de mi progreso y pedirle que preparara una notificación oficial para impedir transferencias de propiedad no autorizadas, la cual entregaría personalmente si era necesario para asegurarme de que comprendieran que ya no era la mujer silenciosa y sumisa que creían poder controlar. Ninguna mujer debería verse obligada a superar en secreto a la familia de su esposo para proteger al hijo en su vientre de las mismas personas que deberían haberlo recibido y valorado como parte de su propia sangre. Volví a la casa con la cabeza en alto porque me negaba a mostrar miedo, incluso al pasar junto a mi suegra en el pasillo y ver cómo sus ojos se entrecerraban con sospecha al ver mi carpeta, y me di cuenta de que debía haber empezado a notar que ya no era pasiva, y solo esa realización sería suficiente para desencadenar su próxima ronda de crueldad en un intento de quebrar mi determinación antes de que pudiera actuar. Entré en mi habitación y de inmediato revisé cada documento nuevamente porque necesitaba confirmar que cada firma y fecha coincidiera con los requisitos legales, y fotografié cada página para crear copias digitales que envié al abogado P con una nota indicándole que avanzara sin esperar la opinión de mi esposo porque él ya había demostrado que nunca estaría de mi lado. Es una traición indescriptible cuando un esposo elige proteger el orgullo de su madre por encima de la seguridad y dignidad de su esposa embarazada y permanece en silencio mientras ella es agredida ante la vista de sus familiares. Saqué un segundo cuaderno y comencé a listar los nombres de cada familiar que había presenciado el ataque y no dijo nada, porque pensaba usar su silencio como evidencia de la cultura de intimidación y abuso que se había permitido crecer sin control en esta casa durante años, y anoté cada fecha y detalle de incidentes previos en los que había sido insultada, menospreciada o forzada a trabajar a pesar de mi embarazo, porque no permitiría que reescribieran la historia cuando llegara el momento de enfrentarlos a todos. Preparé mi bolso con los documentos, mi identificación y la grabación de vídeo porque ya había decidido que el siguiente paso sería pedirle al abogado P que redactara una carta de notificación legal informando a la familia sobre mis derechos de propiedad y colocando una advertencia formal contra cualquier intento de expulsarme de la propiedad, y me recordé a mí misma que ya no buscaba pertenecer a su familia porque no tenía ningún deseo de volver a ser tratada como desechable. Es imperdonable que una mujer tenga que reunir pruebas como una criminal en su propia casa solo para demostrar que merece vivir en el lugar donde ha trabajado y sacrificado durante años sin queja alguna. Envié un último mensaje al abogado P confirmando nuestra reunión para el día siguiente porque quería que toda la evidencia estuviera en sus manos antes de que mi suegra se diera cuenta de cuánto poder estaba a punto de perder. Y me senté en el borde de mi cama sujetando la carpeta mientras me repetía una y otra vez que la persona que antes soportó su desprecio ya no existía, y que la mujer que ahora sostenía esos documentos estaba preparada para hacer que toda su casa de naipes se viniera abajo. Salí de la casa de nuevo esa misma tarde porque necesitaba asegurar la única prueba que haría imposible que mi suegra negara su violencia, y caminé directamente a la casa de la vecina decidida a recuperar el vídeo accidental que había capturado, y me recordé a cada paso que el futuro de mi hijo dependía de mi capacidad para superar a toda una familia que ya había decidido que yo era prescindible e indigna de protección. Es imperdonable que una mujer embarazada tenga que recurrir a los vecinos para obtener pruebas de su abuso porque su propia familia prefiere borrar su dolor antes que enfrentar a quien lo causó. Cuando llegué a la casa de la vecina le entregué mi teléfono y observé cómo transfería la grabación temblorosa pero clara del pie de mi suegra golpeando mi vientre, y el sonido de mi cuerpo golpeando las baldosas me revolvió el estómago, pero me obligué a mantener la calma porque no podía permitirme que la emoción debilitara la fuerza que necesitaba para defenderme. Le agradecí brevemente y me alejé sujetando mi teléfono con fuerza porque sabía que esa grabación sería la clave para silenciar cualquier intento de presentarme como dramática o desagradecida, y me prometí que nunca más permitiría que esta familia escribiera mi historia con mentiras diseñadas para despojarme de mi dignidad y derechos.
Es una indignación que la supervivencia de una mujer dependa de su capacidad para reunir pruebas secretas en su propia casa mientras soporta humillación y dolor físico infligido por quienes decían amarla. Llamé al abogado P de nuevo en cuanto regresé a mi habitación y envié el vídeo junto con copias escaneadas de todos los documentos porque necesitaba que preparara una notificación legal lo suficientemente fuerte como para detener cualquier intento de transferencia de propiedad o desalojo, y le indiqué que también redactara una advertencia a la familia de mi esposo de que cualquier acoso o violencia adicional sería respondido con acción legal inmediata, y no sentí ninguna vacilación al detallar cada exigencia porque su traición ya había quemado cualquier rastro de miedo o lealtad que alguna vez sentí hacia ellos. Comencé a escribir una cronología detallada de cada incidente de maltrato que había soportado desde que entré en la casa, incluyendo ser obligada a realizar trabajos pesados durante mi embarazo, ser privada de comidas adecuadas y atención médica, y ser sometida a abusos verbales diarios, porque pensaba tener un registro completo listo en caso de que tuviera que escalar a procedimientos judiciales, y me negué a dejar un solo detalle sin documentar. Es imperdonable que un esposo permita que su esposa embarazada sea tratada como sirvienta y se niegue a intervenir incluso cuando su propia madre le inflige violencia y humillación ante sus ojos. Me quedé despierta hasta tarde revisando cada documento y mensaje intercambiado entre mis suegros y yo porque necesitaba identificar patrones de control y explotación financiera, y marqué las ocasiones en que me presionaron para firmar papeles o entregar dinero bajo el pretexto de obligaciones familiares porque sabía que eso respaldaría aún más mi caso si mi suegra intentaba acusarme de desagradecida o ladrona. Preparé una segunda carpeta con copias duplicadas de toda la evidencia para dejar con el abogado P en nuestra reunión a la mañana siguiente porque me negaba a correr el riesgo de perderlo todo en una confrontación repentina o un desalojo forzado que pudiera ocurrir una vez que mi suegra se diera cuenta de que ya no era sumisa ni silenciosa. Es una traición más allá de la comprensión cuando toda una familia se une para proteger a la matriarca que agrede a una mujer embarazada y luego se atreve a tratarla como a una extraña indigna de justicia o compasión. Escribí una nota final para mí misma enumerando los próximos pasos, incluyendo reunirme con el abogado P, presentar las pruebas e informar a las autoridades locales de mi intención de presentar una denuncia si la violencia continuaba. Y me recordé a mí misma que mi objetivo final no era la venganza sino la supervivencia y la creación de un entorno seguro para mi hijo, libre de miedo y abuso. Me recosté en la cama sujetando mi teléfono y la carpeta porque me negaba a soltar la determinación que me había llevado hasta aquí y juré en silencio que la mujer que había sido derribada al suelo nunca más permitiría que la silenciaran o borraran una familia que valoraba su reputación por encima de su humanidad. Desperté antes del amanecer y revisé la carpeta de nuevo para confirmar que cada documento y cada prueba estaban en su lugar porque hoy planeaba reunirme con el abogado P y entregar los materiales que asegurarían mi posición y bloquearían cualquier intento de mis suegros de reclamar la propiedad o forzarme a salir de la casa, y me moví rápidamente porque sabía que la vacilación era peligrosa cuando se trata con personas que no tienen límites morales y que ven mi silencio como consentimiento a su crueldad continua. Es imperdonable cuando una mujer embarazada debe preparar defensas legales en secreto porque su propio esposo ha elegido proteger el orgullo de su madre por encima de la seguridad y dignidad de su esposa. Salí de la casa sin informar a nadie porque necesitaba actuar antes de que mi suegra percibiera mis intenciones y tratara de interferir, y apreté mi teléfono con fuerza mientras caminaba porque sabía que el vídeo de la agresión y los documentos de la propiedad eran ahora mis únicas armas contra una familia que ya había demostrado estar dispuesta a destruirme a mí y a mi hijo no nacido para proteger su imagen. Llegué a la oficina del abogado P y entregué la carpeta mientras le detallaba cada incidente de abuso físico y emocional que había sufrido desde que me casé con la familia, incluyendo el ataque más reciente frente a testigos que eligieron permanecer en silencio. Y observé cómo revisaba los documentos con una expresión concentrada porque necesitaba que entendiera la urgencia de detener cualquier transferencia o venta de la propiedad sin mi consentimiento. Es indignante cuando una mujer debe reunir pruebas de su propio maltrato para que la tomen en serio en una sociedad que le enseña a soportar en silencio por las apariencias y la armonía familiar. El abogado P me aseguró que los documentos eran legalmente sólidos y que podíamos emitir de inmediato un aviso de titularidad para evitar acciones no autorizadas de mis suegros,
Y también recomendó redactar una carta de cese y desistimiento advirtiéndoles de las consecuencias de más acoso o violencia. Y asentí porque ya había decidido recurrir a todas las vías legales necesarias para protegerme a mí y a mi hijo del ambiente tóxico que me había visto obligada a soportar. Regresé a casa y pasé junto a mi suegra sin inmutarme, aunque podía sentir su mirada sobre mí, como si intuyera que ya no era la nuera sumisa que creía poder controlar con insultos y violencia. Y me recordé que su poder existía solo porque yo lo había permitido y que ese poder estaba a punto de ser despojado pedazo a pedazo. Es imperdonable cuando todo un hogar permite que una mujer abuse de otra bajo su techo y luego finge que nada pasó porque enfrentar la verdad significaría romper la falsa paz de la que dependen. Me encerré en mi cuarto y comencé a prepararme para la confrontación que sabía era inevitable una vez que mi suegra recibiera la notificación legal, porque no aceptaría de buena manera perder el control sobre la casa que creía suya por derecho de nacimiento. Y organicé mis notas sobre contribuciones financieras y gastos médicos para asegurarme de poder contrarrestar cualquier intento de ella o de mi esposo de presentarme como una carga en vez de una compañera que había sacrificado su salud y ahorros por su comodidad. Me quedé despierta hasta tarde revisando cada documento y viendo el vídeo de la agresión varias veces, no porque quisiera revivir el dolor, sino porque necesitaba recordarme la crueldad contra la que estaba luchando. Y juré en silencio que mi hijo nunca crecería creyendo que ese trato era normal o aceptable. Es indignante cuando la determinación de una mujer de proteger a su hijo se ve como rebeldía en vez de supervivencia y cuando su resistencia al abuso se interpreta como falta de respeto a los mayores de la familia. Envié un mensaje final al abogado P confirmando que estaba lista para que él entregara los documentos a mis suegros al día siguiente y sentí una sensación de calma y determinación asentarse en mí porque entendí que, por mucho que ellos se enfurecieran o conspiraran, ya no podrían borrarme a mí ni a mi hijo del futuro de esa casa. Me desperté antes que nadie en la casa porque sabía que hoy sería el día en que volvería al patio no como una nuera buscando aprobación, sino como la dueña legal de la propiedad que mi suegra había pasado años convenciendo a la familia de que era suya para mandar. Y me vestí rápidamente mientras repasaba la cronología en mi cabeza porque necesitaba que cada acción fuera deliberada e inquebrantable, ya que cualquier muestra de vacilación podría ser tergiversada como debilidad por personas que prosperan en la dominación y la intimidación. Es un ultraje cuando una mujer debe reclamar su lugar legítimo por medios legales mientras lleva en su vientre al hijo de un hombre demasiado débil para defenderla de la violencia y la traición de su propia familia. Revisé mi teléfono para confirmar el mensaje del abogado P de que llegaría a la casa en el transcurso de la hora con los documentos oficiales preparados y firmados para hacer valer mis derechos como copropietaria de la propiedad y para emitir una advertencia formal contra cualquier intento adicional de daño físico o psicológico hacia mí o mi hijo por nacer, y apreté con más fuerza mi carpeta porque me negaba a darle siquiera una sola oportunidad de arrebatarme la seguridad que mi padre se había esforzado tanto en dejarme. Salí de mi habitación y caminé por el pasillo sin reconocer las miradas de los familiares que habían comenzado a llegar para la comida conmemorativa porque podía sentir sus ojos siguiéndome y sabía que la noticia del incidente del día anterior se había esparcido, en susurros y miradas de reojo, pero ni uno solo de ellos se había acercado a ofrecer apoyo o condena, demostrando que su lealtad a la autoridad de mi suegra superaba cualquier sentido de moralidad o empatía que pudieran fingir tener. Es imperdonable cuando toda una familia protege la reputación de su matriarca mientras permite que degrade y dañe a una mujer embarazada en su presencia como si su sufrimiento no fuera más que una molestia. Cuando el abogado P llegó a la puerta principal con su maletín, avancé para encontrarme con él y juntos entramos al patio donde mi suegra estaba sentada en su silla habitual, presidiendo la reunión con la misma expresión de suficiencia que siempre mostraba cuando se creía intocable. Y coloqué la carpeta sobre la mesa frente a ella sin decir palabra porque sabía que su contenido hablaría más fuerte que cualquier argumento o súplica por decencia. El abogado P abrió la carpeta y comenzó a leer en voz alta el aviso de derechos de propiedad y la orden de cese y desistimiento, que establecían claramente mi autoridad legal como copropietaria y advertían de consecuencias legales inmediatas ante cualquier hostigamiento adicional o intento de forzarme a salir de la casa. Y mientras su voz se proyectaba por el patio los familiares enmudecieron y vi cómo sus rostros pasaban de la curiosidad al asombro al procesar la realidad de que la mujer a la
que habían despreciado ahora tenía el poder de decidir si seguían siendo bienvenidos en la casa que siempre consideraron su derecho de nacimiento. Es un ultraje cuando quienes guardaron silencio durante una agresión se ven obligados a enfrentar el hecho de que su complicidad los ha alineado con una tirana cuyo control se basaba en la intimidación y narrativas falsas. El rostro de mi suegra se retorció de furia cuando intentó tomar los documentos, pero el abogado P. los deslizó tranquilamente fuera de su alcance porque había anticipado su reacción y estaba preparado para proteger los originales a toda costa. Y yo permanecí de pie a su lado, negándome a inmutarme mientras ella gritaba acusaciones e insultos diseñados para provocarme a una respuesta emocional que luego pudiera usar para pintarme como irracional o desagradecida. Es imperdonable cuando una mujer se ve obligada a enfrentar públicamente a su abusadora solo para reclamar el respeto y la seguridad básicos que debieron haberle pertenecido desde el principio. El patio cayó en el caos mientras los familiares susurraban entre sí, algunos ya acercándose a las salidas como si la distancia física los absolviera del silencio que mantuvieron el día anterior, y yo mantuve la mirada fija en mi suegra porque quería que entendiera que la dinámica de poder había cambiado para siempre y que ningún grito ni amenaza podría deshacer la realidad legal que ahora se había puesto en marcha. El abogado P. concluyó su lectura y le entregó una copia del aviso antes de dirigirse a la familia reunida, dejando claro que cualquier interferencia con mis derechos resultaría en acciones legales inmediatas, y observé cómo mi esposo permanecía inmóvil detrás de su madre, aferrado al respaldo de su silla sin pronunciar palabra, y entonces comprendí con absoluta claridad que no tenía intención de defenderme ni siquiera ahora, cuando la verdad se exponía ante toda su familia. Es una traición irreparable cuando un hombre permite que su esposa e hijo enfrenten la humillación pública y la violencia privada sin mover un dedo en su defensa. Recogí mi carpeta y retrocedí hacia la veranda con la mano apoyada suavemente sobre mi vientre porque sabía que el niño dentro de mí merecía una vida libre de la influencia tóxica de personas que nos veían como obstáculos para sus propias ambiciones egoístas. Y me dije en silencio que este momento no era venganza sino supervivencia, y que la verdadera victoria llegaría en la paz silenciosa de un hogar donde nadie levantara la voz con ira o desprecio. Vi cómo la mano de mi suegra temblaba cuando intentó arrebatar los documentos al abogado P. y yo permanecí en silencio porque quería que sintiera el peso de su pérdida sin ninguna oportunidad de tergiversar mis palabras o acciones para usarlas como munición en mi contra, y supe que el silencio era ahora mi arma más poderosa en un patio lleno de familiares que antes se burlaban de mi quietud como debilidad pero que ahora la veían como una fortaleza inquebrantable que ya no podían descartar. Es un ultraje cuando la dignidad de una mujer debe lucharse frente a 20 testigos que una vez eligieron guardar silencio mientras era derribada y humillada por la familia en la que se casó. El rostro de mi suegra se puso rojo mientras golpeaba la mesa con la palma de la mano, haciendo que los platos y tazones vibraran, mientras gritaba insultos y acusaciones que ya no tenían el mismo poder porque los papeles legales frente a ella le habían arrebatado la capacidad de imponer obediencia mediante el miedo, y yo me mantuve inmóvil con mi carpeta apretada contra el pecho, negándome a darle la satisfacción de ver cualquier reacción en mí. Sentí la incomodidad colectiva de los familiares moviéndose en sus asientos y mirándose nerviosos entre ellos porque todos habían sido cómplices de mi sufrimiento y ahora se daban cuenta de que la mujer a la que habían descartado como forastera tenía autoridad legal sobre la casa que consideraban su legado, y pude ver los primeros indicios de grietas formándose en la falsa unidad que habían mantenido durante tanto tiempo. Es imperdonable que una mujer embarazada tenga que soportar violencia física y humillación pública por parte de sus suegros solo para encontrarse con el silencio y la evasión de las mismas personas que afirman valorar el honor y la tradición familiar. Mi suegra se abalanzó hacia mi presa de una rabia ciega, pero su pie tropezó con el borde de la alfombra y cayó al suelo con un fuerte golpe junto a la bandeja conmemorativa, y la vi luchar por levantarse mientras la sala quedaba en un silencio atónito, solo interrumpido por el sonido lejano de cubiertos en la cocina, porque nadie se atrevía a moverse o hablar primero por miedo a ser arrastrado al enfrentamiento que todos habían intentado evitar. Es indignante cuando una familia que habla con orgullo de respeto y deber permite que su matriarca ataque a una nuera embarazada 2 veces en 2 días sin que un solo hombre o mujer se levante a intervenir. El abogado dio un paso adelante y recordó a la familia las consecuencias legales de más violencia o acoso, y yo mantuve la mirada fija en mi esposo, que seguía inmóvil cerca de la puerta,
con las manos aferradas al marco como si fuera lo único que lo mantenía en pie, y supe entonces que su silencio ya no era solo cobardía, sino una decisión deliberada de alinearse con su madre, aunque eso significara abandonar a su esposa e hijo. Es imperdonable que un hombre vea a su madre colapsar bajo el peso de su propio odio y aún así se niegue a reconocer el dolor que ella ha causado a la mujer que lleva a su hijo. Los familiares empezaron a mover sus sillas y recoger sus pertenencias, como si la caída de mi suegra hubiera roto el hechizo de miedo con el que los había controlado durante décadas, y vi a varios de ellos susurrar discretamente sobre irse de la casa porque ya no querían estar presentes cuando la verdad sobre sus acciones llegara al resto de la comunidad. Y entendí que su poder siempre había dependido del silencio colectivo y que ahora ese silencio se estaba desmoronando. Apreté mi carpeta con más fuerza mientras me dirigía hacia la veranda porque sabía que salir del patio en ese momento enviaría un mensaje más fuerte que cualquier palabra que pudiera pronunciar, y sentí que mi hijo pateaba suavemente, como para recordarme que ya no luchaba solo por mí, y juré en silencio que nunca más permitiría que esa casa fuera un lugar de miedo y humillación para ninguno de los dos. Es indignante que una mujer se vea obligada a ser su propia protectora y defensora mientras está rodeada de personas que eligen su propia comodidad por encima de su seguridad y humanidad. Volví a entrar a la casa más tarde esa noche porque sabía que había llegado el momento de enfrentarme directamente a mi suegra de una manera que no dejara espacio para la negación o la manipulación. Y llevé conmigo los documentos legales porque quería que viera con sus propios ojos las consecuencias de la crueldad que había ejercido sobre mí y mi hijo no nacido. Y sentí que mi determinación se endurecía con cada paso mientras me preparaba para cualquier tormenta que intentara desatar para salvar su autoridad tambaleante. Es indignante que una mujer deba enfrentar cara a cara a su abusadora en la misma casa donde una vez fue derribada y silenciada por toda una familia que prefirió mirar cómodamente en vez de intervenir. Entré en la sala de estar y coloqué la carpeta directamente sobre la mesa frente a ella, mientras estaba sentada con las manos apretando sus rodillas, sus ojos mirando los documentos como si fueran venenosos. Y me mantuve erguida porque quería que sintiera el cambio de poder y supiera que ya no bajaría la cabeza ni me haría a un lado por una armonía familiar que siempre fue unilateral y condicional. Es imperdonable que una mujer deba demostrar sus derechos legales sobre una casa por la que ha sacrificado su salud y ahorros, mientras su esposo y sus familiares permanecen en silencio por miedo a ofender a la matriarca. Abrí la carpeta y extendí los papeles uno por uno, mostrándole la transferencia de tierras notariada, la orden de cese y desista y la evidencia en vídeo de su agresión, porque necesitaba que entendiera que cada arma que había usado contra mí, el miedo, el aislamiento y la calumnia, ahora carecía de poder ante la verdad documentada, y me negué a dejarle interrumpir cuando empezó a alzar la voz en protesta porque sus palabras no eran nada comparadas con las firmas y sellos que ahora definían el futuro de la casa que una vez gobernó sin oposición. Es indignante que una suegra que predicaba respeto y obediencia se atreva a pedir misericordia a la nuera a la que abusó una vez que su autoridad se ve amenazada por la realidad legal. Mi esposo se quedó congelado en la puerta, con los labios apretados en una línea fina y los ojos rehusando encontrarse con los míos, porque sabía que yo ya no era la mujer que había suplicado por su apoyo y perdón, y yo entendía que él no intervendría por miedo a verse obligado a elegir entre su madre y su esposa. Y su cobardía estaba ahora tan profundamente arraigada que ni siquiera la visión de su madre desplomándose en el sofá por el shock pudo sacudirlo a la acción. Es imperdonable cuando un hombre permite que su esposa embarazada luche sola por su dignidad y seguridad mientras él se esconde detrás del silencio para proteger su propia comodidad. Observé cómo las manos de mi suegra temblaban mientras miraba los documentos porque podía ver cómo su orgullo se desmoronaba con cada segundo que pasaba y supe que este enfrentamiento no se trataba de venganza, sino de recuperar el espacio y la seguridad que me habían sido negados desde el día en que entré a esta casa como una joven novia desesperada por pertenecer. Es indignante cuando una familia que alguna vez celebró una boda con sonrisas y bendiciones, después conspira para borrar la existencia de la novia de los registros del hogar, como si sus años de trabajo y sacrificio no significaran nada. Recogí los documentos y los volví a meter en la carpeta sin esperar su respuesta porque no me interesaban sus disculpas ni excusas, y me levanté para salir de la habitación sabiendo que mis acciones ya habían hablado más fuerte que cualquier palabra que pudiera ofrecer,
Y me recordé a mí misma que mi enfoque ahora era construir una vida para mi hijo lejos de la toxicidad y la violencia que casi me habían consumido. Es imperdonable cuando una mujer debe salir de la casa marital para proteger a su hijo de la misma familia que debería haberlos querido a ambos como sangre propia. Entré al dormitorio y saqué los papeles de divorcio que había preparado semanas antes porque sabía que hoy era el día en que los pondría frente a mi esposo y exigiría una decisión que él había evitado tomar durante demasiado tiempo. Y me recordé con cada respiro que ya no le pedía protección ni comprensión porque ambas me habían sido negadas en el momento en que se puso del lado de su madre mientras ella golpeaba mi vientre embarazado y él permanecía en silencio ante mi dolor. Es indignante cuando una mujer debe iniciar su propia salida de un matrimonio para preservar su dignidad y la seguridad de su hijo no nacido porque el hombre que juró protegerla elige el silencio sobre la justicia. Recogí mis pertenencias lenta y deliberadamente porque quería que él viera que esto no era un acto impulsivo sino una decisión cuidadosamente considerada, nacida de años de negligencia, humillación y traición. Y coloqué los papeles de divorcio firmados en el borde de la mesa donde él se vería obligado a enfrentarlos sin la excusa de fingir que no los notaba. Es imperdonable cuando un esposo permite que su esposa embarazada sea tratada como una invitada no deseada en su propia casa mientras él se esconde detrás de expectativas culturales y piedad filial para evitar tomar una postura. Caminé hacia el armario y empecé a empacar la última de mi ropa mientras enumeraba en mi mente cada ocasión en que me vi obligada a soportar tareas extenuantes durante el embarazo, cada comida que comí sola porque mi presencia se consideraba una perturbación a la armonía familiar, y cada noche que lloré en silencio en mi almohada mientras la casa a mi alrededor celebraba cumpleaños, aniversarios y reuniones sin reconocer a la nuera que había hecho posible su comodidad. Es indignante cuando los sacrificios de una mujer se borran de la memoria familiar en el momento en que se vuelve inconveniente para la visión de control y orden de la matriarca. Escuché los pasos de mi esposo en el pasillo mientras se acercaba a la habitación y se detenía al ver mi maleta de pie junto a la puerta y los papeles sobre la mesa, y me negué a darme la vuelta porque no me quedaba nada que decirle a un hombre cuya lealtad había sido puesta a prueba y hallada insuficiente una y otra vez. Es imperdonable cuando una mujer debe alejarse de su matrimonio sin cierre porque la persona que debió luchar por ella eligió proteger la comodidad de su madre por encima de la supervivencia de su esposa. Cerré la maleta y la puse en el suelo junto a mí porque sabía que dejar esta casa no borraría los años de dolor, pero me liberaría de un ciclo de violencia y silencio que casi había destruido mi espíritu y puesto en peligro la vida de mi hijo. Y me recordé que mi valor no se definía por mi capacidad de soportar la crueldad, sino por mi coraje para rechazarla completamente. Es indignante cuando la fortaleza de una mujer se mide no por su capacidad de quedarse y sufrir, sino por su disposición a irse y reconstruir. Eché un último vistazo a la habitación donde pasé incontables noches tragando mi dolor y me obligué a salir al pasillo sin mirar atrás porque entendía que el futuro que me esperaba afuera era incierto, pero contenía la promesa de paz, dignidad y seguridad. 3 cosas que esta casa nunca me dio. Es imperdonable cuando una mujer se ve obligada a dejar atrás su hogar y sus recuerdos no por sus propios fracasos, sino por la crueldad y cobardía arraigadas de quienes alguna vez llamó familia. Salí de la casa con mi maleta rodando detrás de mí porque me negué a permitir que mi partida fuera oculta o silenciosa en un hogar que había construido su poder sobre mi silencio y sumisión, y pasé junto a parientes que se quedaron congelados en el patio, susurrando entre ellos como si mi presencia en movimiento perturbara su cómoda ilusión de que yo era demasiado débil para irme alguna vez. Es un ultraje que una mujer embarazada deba caminar sola por un patio lleno de personas que la vieron sufrir y aún así eligen no decir nada, incluso mientras lleva en su vientre al hijo del hombre que se mantuvo detrás de su madre y no habló. Mantuve la mirada al frente y el paso firme porque no les daría la satisfacción de verme titubear o dudar, y me recordé a cada paso que ya no era una sombra en su casa, sino una mujer reclamando su derecho a vivir sin miedo a la violencia, la humillación o la traición. Es imperdonable que una familia permita que su nuera meta su vida en una maleta y se marche en silencio porque enfrentarse a la matriarca les costaría demasiado de su orgullo. Llegué a la puerta principal y me detuve solo lo suficiente para tomar una respiración profunda porque el peso de años soportando el ridículo y la soledad oprimía mi pecho, pero me negué a dejar que eso me detuviera,
porque más allá de esa puerta estaba un futuro donde mi hijo nunca tendría que estremecerse ante voces elevadas ni ver a su madre suplicando por respeto básico en una casa que nunca fue suya. Es un ultraje que una mujer deba cruzar el umbral de su hogar matrimonial con nada más que una maleta y su hijo no nacido porque su esposo careció del valor para elegirla a ella por encima de la comodidad de la jerarquía familiar. Saqué mi teléfono de la bolsa y llamé al conductor que había accedido a llevarme al pequeño apartamento que había alquilado cerca del mercado porque sabía que necesitaría un lugar donde pudiera descansar y planear los próximos pasos con seguridad. Y sentí que mi determinación se profundizaba al saber que cada kilómetro que ponía entre mí y esa casa era una victoria sobre años de opresión disfrazada de tradición. Es imperdonable que la partida de una mujer sea vista como rebeldía por quienes no la protegieron y como traición por quienes nunca tuvieron la intención de aceptarla como familia. Subí al auto que me esperaba y coloqué mi maleta a mi lado porque me negué a cargar la culpa por dejar un lugar que solo me consideraba útil cuando callaba y desechable cuando hablaba, y me prometí que mi hijo crecería sabiendo que su madre se fue no por debilidad, sino por negarse a permitir que otra generación creciera con miedo. Es un ultraje que una mujer deba empezar de nuevo desde cero para escapar de la prisión construida por una familia que fingía amarla mientras en secreto deseaba su desaparición. Me senté sola en el pequeño apartamento, rodeada de cajas sin abrir y el leve zumbido de un ventilador, porque no solo había dejado una casa, sino toda una vida donde cada acto de bondad era condicional y cada gesto de afecto llevaba la amenaza no dicha de ser retirado en cuanto me saliera de la línea, y me recordé que la soledad ya no era un castigo, sino una libertad ganada a través de la resistencia y el valor. Es un ultraje que una mujer deba reconstruir su autoestima desde la nada porque la familia de su esposo le arrebató la dignidad y lo llamó tradición. Pasé las siguientes horas documentando en detalle cada instancia de maltrato para mi abogada porque entendía que irme no era suficiente y que debía asegurarme de que nunca pudieran tomar represalias con mentiras o acusaciones falsas de abandono. Y revisé cada recibo, mensaje de texto y comprobante de transferencia que demostraba mis aportes económicos al hogar porque me negaba a permitir que reescribieran la historia de mi partida como ingratitud o avaricia. Es imperdonable que una familia que dependía del trabajo y los ahorros de su nuera la acuse de aprovecharse en el momento en que se niega a aceptar el abuso en silencio. Recibí una llamada del abogado P confirmando que había presentado la notificación legal para congelar cualquier transferencia de propiedad y entregado mis pruebas para respaldar el caso porque había anticipado que mi suegra intentaría vender la casa como represalia. Y sentí una profunda determinación al saber que cada documento y grabación ahora se erigía como un escudo contra su rencor. Es un ultraje que una mujer deba luchar para evitar que sus propios suegros borren su nombre de los registros de propiedad, incluso mientras lleva en su vientre al hijo que la conecta con su linaje. Pasé la tarde redactando un mensaje para el grupo de apoyo de mujeres cuya tarjeta me había entregado una desconocida en el mercado porque quería compartir mi historia en un lugar donde otras pudieran encontrar fuerza y solidaridad. Y me negué a dejar que la vergüenza o el miedo me mantuvieran aislada por más tiempo, porque ya había soportado demasiados años de ser silenciada por las apariencias. Es imperdonable que una comunidad celebre la resistencia en las mujeres pero se burle de su valentía en el momento en que deciden irse y alzar la voz. Me detuve a mirar la foto de la ecografía que había pegado sobre mi cama porque necesitaba recordarme que cada decisión que tomara de ahora en adelante sería por el bien del hijo que crece dentro de mí, quien nunca conocería la humillación que yo soporté ni el peso asfixiante de una familia que veía a su madre como prescindible. Es un ultraje que el hijo no nacido de una mujer sea la única razón por la que encuentra la fuerza para romper ciclos de abuso que otros aceptan como normales. Cerré los ojos y respiré hondo porque entendía que el camino por delante no sería fácil, pero sería solo mío para recorrerlo sin el miedo constante a la mueca de desprecio de una suegra o el silencio de un esposo. Y juré en silencio que mi hijo crecería en un hogar lleno de dignidad, elección y el tipo de paz que a mí me fue negada durante tanto tiempo. Es imperdonable cuando la búsqueda de paz de una mujer es vista como rebeldía por las mismas personas que se beneficiaron de su sufrimiento. Me desperté a la mañana siguiente con un mensaje del abogado P informándome que mi suegra había intentado presentar una denuncia en mi contra alegando abandono y falta de respeto, pero su petición fue rechazada de inmediato porque los documentos legales que habíamos presentado demostraban, sin lugar a dudas,
que no solo había contribuido económicamente al hogar, sino que también había soportado años de maltrato que ningún tribunal consideraría aceptable, y sentí una oleada de sombría satisfacción al saber que su intento de utilizar el sistema como arma había fracasado tan rotundamente como su control sobre la familia había comenzado a desmoronarse. Es indignante cuando la salida de una mujer de un hogar abusivo es presentada como traición por quienes pasaron años negándose a protegerla del abuso que la obligó a irse. Pasé horas compilando una cronología completa para el abogado que detallaba cada instancia de degradación verbal, violencia física, explotación financiera y trabajo forzado durante mi embarazo, porque entendía que mis suegros probablemente no detendrían sus ataques hasta ser expuestos públicamente y restringidos legalmente, y me negué a darles la más mínima oportunidad de desacreditar mi relato o pintarme como vengativa, cuando todo lo que siempre quise fue seguridad y dignidad para mí y mi hijo por nacer. Es imperdonable cuando una mujer se ve obligada a revivir su dolor con meticuloso detalle solo para que un sistema diseñado para dudar de ella le crea. Recibí otro mensaje del grupo de apoyo para mujeres invitándome a conocer a otras mujeres que habían sobrevivido situaciones similares y acepté sin dudarlo porque sabía que compartir mi historia no solo me ayudaría a sanar, sino que también podría dar valor a alguien más atrapada en el mismo silencio que yo soporté por demasiado tiempo, y me recordé a mí misma que mi voz ya no era algo que debía reprimir, sino una herramienta para desmantelar la cultura del miedo que permitió el reinado de crueldad de mi suegra. Es indignante cuando comunidades que predican valores familiares le dan la espalda a mujeres maltratadas hasta que esas mujeres luchan por sí mismas. Reuní mis documentos y me preparé para asistir a la reunión con el grupo de apoyo porque quería llegar armada no solo para mi caso legal, sino también para ofrecer orientación a otras que algún día necesitaran luchar contra familias y esposos que usaron el amor como arma y la tradición como escudo para su violencia y control. Es imperdonable cuando una mujer debe convertirse en su propia defensora y sanadora porque nadie a su alrededor estuvo dispuesto a enfrentar al abusador en su entorno. Salí del apartamento y caminé hacia el centro comunitario con la cabeza en alto porque ya no cargaba el peso del miedo ni la vergüenza, y me recordé con cada paso que la mujer que alguna vez tembló ante los pasos de su suegra ya no existía, y en su lugar estaba alguien que no temía nombrar culpables, exigir justicia y construir una nueva vida libre de años de traición sistémica. Es indignante cuando la fortaleza de una mujer es vista como una amenaza en lugar de celebrarse como supervivencia. Entré al centro comunitario sosteniendo mi carpeta de documentos porque estaba decidida a compartir mi historia con mujeres que entenderían lo que significa que tu vida se reduzca a la servidumbre y tu existencia sea descartada como indigna en el momento en que dejas de servir, y me senté en el círculo de sobrevivientes escuchando sus relatos de traición y crueldad, sabiendo que cada una de nosotras había soportado diferentes versiones de la misma injusticia que nos dejó con la carga de reconstruir en soledad. Es indignante cuando una sociedad exige que las mujeres se sacrifiquen por la familia y, sin embargo, no ofrece refugio cuando esa familia se convierte en la fuente de sus heridas más profundas. Tomé mi turno para hablar y relaté cada incidente de mi matrimonio sin titubear porque me negué a endulzar los años de ataques verbales, los golpes físicos disfrazados de disciplina, el robo financiero enmascarado como obligación familiar y el silencio de un esposo que se volvió cómplice a través de la inacción, y vi cabezas asintiendo, no por lástima, sino por reconocimiento, porque cada palabra reflejaba verdades que durante mucho tiempo habían tenido miedo de decir en voz alta. Es imperdonable cuando las mujeres se ven obligadas a normalizar el dolor y minimizar su propio sufrimiento para comodidad de los abusadores que se esconden tras la fachada del respeto cultural y la jerarquía. Entregué mi carpeta a la coordinadora del grupo pidiéndole que la usara como modelo para otras que luchan batallas legales similares porque quería que la prueba de mi supervivencia sirviera como arma en manos de mujeres aún atrapadas en hogares donde la obediencia era más valorada que la seguridad, y sentí una claridad aguda al saber que había pasado de víctima a defensora en el mismo instante. Es indignante cuando generaciones de mujeres son enseñadas a creer que soportar la crueldad es noble, mientras que alzar la voz es vergonzoso.
Salí de la reunión decidida a expandir mi lucha más allá de mi propio caso porque había visto de primera mano cómo el silencio sistémico permitía que los abusadores prosperaran, y comencé a planear un taller con el grupo para enseñar alfabetización legal, independencia financiera y recuperación emocional a mujeres que habían sido aisladas por familias manipuladoras, y supe que este era el primer paso real para desmantelar los patrones que nos mantenían atadas. Es imperdonable cuando la carga de la educación y el empoderamiento recae en las sobrevivientes porque las instituciones y las comunidades se niegan a desafiar los sistemas culturales de abuso. Regresé a mi apartamento y redacté un esquema para el taller mientras le enviaba mensajes a la abogada P sobre presentar una orden de restricción contra mi suegra porque no iba a esperar a que intentara otro ataque o a que sus aliados cumplieran sus amenazas. Y me recordé a mí misma que cada acción que tomaba ahora no era solo para mí, sino para mi hijo, quien heredaría la fortaleza de nunca inclinarse ante una autoridad injusta. Es indignante que los niños crezcan presenciando la degradación de sus madres y lleguen a creer que tal sufrimiento es inevitable. Pasé la semana siguiente coordinando con el grupo de apoyo para mujeres, finalizando la agenda del taller y revisando mis documentos legales con la abogada P porque sabía que mi suegra y sus aliados no abandonarían sus intentos de desacreditarme y me negaba a permitir que su manipulación recuperara poder sobre mi vida ahora que me había liberado de la casa donde alguna vez fui reducida al silencio y la servidumbre. Es indignante que una mujer deba convertirse en demandante y educadora porque quienes debieron protegerla eligieron en cambio proteger a su agresor. Supe por la abogada P que mi esposo había presentado una petición intentando obtener la custodia del hijo no nacido bajo el argumento de que yo era incapaz porque había dejado el hogar conyugal sin permiso. Y sentí un destello de fría determinación porque ya había anticipado esta traición del hombre que permaneció inmóvil mientras su madre me golpeaba frente a toda su familia, y comencé a redactar mi contrademanda respaldada por pruebas de negligencia, complicidad y falta de un entorno seguro para mí y mi hijo. Es imperdonable que un esposo que no protegió a su esposa del abuso se atreva a buscar la custodia como último acto de control. Asistí a la primera audiencia armada con documentos legales, declaraciones de testigos del grupo de apoyo y la evidencia en vídeo de la agresión de mi suegra porque me negaba a permitir que la narrativa se tergiversara en mi contra en la sala del tribunal como tantas veces se había tergiversado en los susurros de la familia. Y me mantuve ante el juez con la cabeza en alto mientras la abogada P presentaba la verdad innegable de años de maltrato. Es indignante que la lucha de una mujer por la custodia de su propio hijo sea necesaria solo porque su silencio ante el abuso fue utilizado en su contra como prueba de conformidad. El tribunal falló a mi favor, otorgándome la custodia total y emitiendo una orden de restricción contra mi suegra y mi esposo porque la evidencia mostraba claramente un patrón de violencia y negligencia emocional que representaba un riesgo inaceptable para el niño. Y sentí que el peso de años de opresión se aligeraba un poco en mi pecho al darme cuenta de que esta victoria significaba que mi hijo nunca tendría que poner un pie en la casa tóxica que alguna vez llamé hogar. Es imperdonable que una mujer deba depender de sistemas legales para obtener la protección que su familia debió haberle ofrecido libremente por amor y decencia. Pasé el mes siguiente ampliando el programa del taller para incluir consultas legales y referencias a viviendas de emergencia porque quería asegurarme de que ninguna otra mujer tuviera que elegir entre quedarse en peligro o enfrentarse a la indigencia con un hijo, y me asocié con defensoras locales para impulsar protecciones más fuertes contra el abuso familiar. Es indignante que las mujeres tengan que construir sus propias redes de seguridad porque sus comunidades han normalizado el sufrimiento y el silencio como el precio de la lealtad familiar. Recibí noticias de la abogada P de que la apelación final de mi suegra había sido rechazada y que había sido multada por presentar denuncias falsas de abandono y difamación, y me permití un breve momento de satisfacción, no porque buscara venganza, sino porque me negué a permitir que su narrativa definiera mi vida por más tiempo, y me recordé que sobrevivir era mi victoria y la justicia el legado que le dejaría a mi hijo. Es imperdonable que el triunfo de una mujer sea tratado como una anomalía en lugar del resultado de un sistema que debió haberla apoyado desde el principio. Entré al centro comunitario el día de nuestro primer taller completo y vi llegar a mujeres y niños cargando sus propias carpetas de dolor y supervivencia. Y sentí una determinación inquebrantable de asegurarme de que sus historias no terminaran donde la mía había comenzado porque merecíamos más que resistencia, merecíamos liberación y sanación.
Es indignante que la sanación de una mujer se convierta en el modelo para muchas porque generaciones enteras fueron enseñadas a guardar silencio. Me senté en la quietud de mi apartamento abrazando a mi hijo porque cada batalla que había librado durante el último año me había llevado a este momento en el que ya no me sentía prisionera en mi propia vida, y me recordé que cada documento legal, cada noche en vela de planificación y cada paso lejos de la casa del abuso era una declaración de que nunca más permitiría que alguien dictara mi valor o disminuyera mi dignidad en nombre de la armonía familiar o la obligación cultural. Es indignante que la seguridad de una mujer dependa de su disposición a quemar todos los puentes que la conectan con las personas que juraron protegerla y luego convirtieron su supervivencia en fuente de chismes y desprecio. Continué dirigiendo los talleres con el grupo de apoyo para mujeres, reuniéndome con sobrevivientes que llevaban el mismo dolor que alguna vez pensé que era solo mío, y compartí mis documentos, mis estrategias y mi determinación con cada una de ellas porque quería que supieran que nunca fueron débiles por irse, sino fuertes por elegir la vida en lugar del sufrimiento silencioso, y juré en silencio que mi hijo crecería en un mundo donde el nombre de su madre no representara victimización sino resistencia. Es imperdonable que comunidades enteras se beneficien del trabajo no remunerado y el sufrimiento silencioso de las mujeres, pero las condenen en el instante en que exigen el derecho humano básico de existir libres de miedo y daño. Preparé el acta de nacimiento y los papeles legales de mi hijo con mi nombre figurando con orgullo como única tutora porque me negué a permitir que la familia que una vez me vio colapsar en su piso de baldosas reclamara alguna parte de esta nueva vida que había construido. Y sonreí por primera vez en años sabiendo que ninguna firma, ninguna tradición y ninguna intimidación podrían volver a tener poder sobre nosotras. Es una indignación que las cicatrices del abuso se conviertan en prueba del coraje de una mujer en lugar de su fracaso, porque la supervivencia nunca debería haber sido un campo de batalla en primer lugar.